Los lazos del tiempo. Capítulo 1. El umbral del pasado. En el año 2147, la humanidad había conquistado casi todos los misterios del universo. La energía ilimitada, la cura para enfermedades antes mortales, y hasta la colonización de Marte eran logros alcanzados. Sin embargo, había un tema que permanecía envuelto en especulación y temor: los viajes en el tiempo. Aunque existían teorías y experimentos, nadie había logrado cruzar ese umbral. Nadie, excepto el Dr. Elías Verne. Elías era un físico brillante pero excéntrico, que trabajaba en un laboratorio subterráneo financiado por el misterioso consorcio Kranos. Después de décadas de estudio y pruebas, había desarrollado el primer prototipo funcional de un dispositivo de viaje temporal, el Anillo Cronos. Una máquina portátil, del tamaño de un reloj de muñeca, que utilizaba campos cuánticos para rasgar el tejido del espacio-tiempo. Esa noche, bajo la luz tenue de las lámparas de neón del laboratorio, Elías se preparaba para el primer viaje de prueba. Frente a él, un diario antiguo abierto en una página específica: el incendio del gran archivo de Alejandría. «Si puedo salvar un solo pergamino», murmuró mientras ajustaba las coordenadas temporales. Con un profundo suspiro, activó el dispositivo. Una ráfaga de energía lo envolvió, y su laboratorio desapareció en un destello cegador. Cuando Elías abrió los ojos, el aire cálido y el olor a pergaminos antiguos le confirmaron que había llegado. Estaba en Alejandría, en el año 48 a.C. Sin embargo, no estaba solo. Alguien más lo había visto llegar, una figura encapuchada que desapareció en las sombras antes de que pudiera reaccionar. En las calles polvorientas de la ciudad, Elías intentó mezclarse con la multitud. Su vestimenta futurista llamó la atención de algunos, pero su rápida capacidad de adaptación le permitió comprar una túnica local y pasar desapercibido. Su prioridad era encontrar el gran archivo. Las descripciones del diario eran vagas, pero lo guiaron hacia una monumental estructura que resonaba con actividad intelectual. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en la figura encapuchada. ¿Era un guardia? ¿Un espía? ¿O algo más siniestro? Capítulo 2. El guardián de las líneas temporales. Elías pronto descubrió que su llegada no había pasado desapercibida. La figura encapuchada resultó ser un miembro de los Guardianes Temporales, un grupo clandestino dedicado a preservar la línea de tiempo original. Su líder, una mujer llamada Laire, lo confrontó en un templo abandonado. ¿Sabes lo que has hecho al cruzar las líneas del tiempo? Cada acción aquí puede desatar un efecto dominó impredecible, le advirtió Laire. Pero Elías no estaba dispuesto a retroceder. Estaba convencido de que rescatar la sabiduría perdida del pasado valía cualquier riesgo. Laire le explicó que los guardianes habían existido desde que el primer experimento de viajes en el tiempo había dado señales de ser posible. Aunque su tecnología era menos avanzada que la de Elías, habían perfeccionado el arte de monitorear y reparar anomalías temporales. El tiempo no es lineal, es una red frágil. Tú, con tu arrogancia, podrías romperla para siempre, le dijo con una mezcla de enojo y preocupación. Elías intentó razonar con ella. Imagina lo que podríamos lograr con el conocimiento del pasado. Podríamos evitar catástrofes, adelantar siglos de progreso. Pero Laire no cedió. Sabía que las buenas intenciones podían llevar a consecuencias desastrosas. Capítulo 3. El efecto mariposa. Con cada salto temporal, Elías empezó a notar que la línea de tiempo original se alteraba de formas impredecibles. Lo que comenzó como pequeños cambios, como el color de un edificio, pronto escaló a eventos catastróficos, guerras que nunca debieron ocurrir, tecnologías desarrolladas siglos antes de su tiempo, y la desaparición de figuras históricas clave. Laire, aunque inicialmente su enemiga, decidió unir fuerzas con Elías cuando comprendió que algo mucho más grande estaba en juego. Las alteraciones temporales estaban desestabilizando el continuo espacio-tiempo, amenazando con colapsarlo por completo. Juntos, comenzaron una misión desesperada para reparar los daños que habían causado.
En uno de sus viajes, terminaron en el año 1347, en plena peste negra. La intención de Elías era estudiar cómo la enfermedad se había propagado para ayudar a erradicarla en el futuro. Sin embargo, su presencia inadvertidamente llevó a que un curandero local encontrara una manera de controlar la enfermedad, alterando drásticamente el curso de la historia. Cada paso que damos deja una huella, reflexionó Elías, finalmente comprendiendo el peso de sus acciones. Capítulo 4. El nexus temporal. La clave para restaurar el equilibrio estaba en el nexus temporal, un punto central donde convergían todas las líneas del tiempo. Según los guardianes temporales, el nexus podía revertir los cambios si se sincronizaban todas las versiones del anillo Cronos. El camino hacia el nexus no fue fácil. Elías y Laire enfrentaron obstáculos tanto humanos como temporales, facciones que querían aprovechar las alteraciones para su propio beneficio y anomalías temporales que desafiaban las leyes de la física. A medida que avanzaban, Elías empezó a sentir una conexión emocional con Laire. Aunque sus métodos y perspectivas diferían, compartían el deseo de proteger algo más grande que ellos mismos. En un momento de calma, Laire confesó que había perdido a su familia debido a una alteración temporal anterior. El tiempo puede darnos, pero siempre toma algo a cambio, dijo, con una tristeza profunda en sus ojos. Finalmente, al llegar al Nexus, enfrentaron una decisión difícil. Para restaurar el equilibrio, alguien tendría que quedarse atrás, atrapado en un limbo temporal. Elías se ofreció, viendo esto como una redención por sus errores. Con lágrimas en los ojos, Laire aceptó. Capítulo 5. El nuevo comienzo. Con Elías atrapado en el Nexus, Laire regresó a un presente que apenas reconocía. Aunque la mayor parte de la línea de tiempo se había restaurado, ciertos cambios permanecieron, como cicatrices en el tejido del universo. La tecnología del viaje temporal fue destruida, y los guardianes temporales se dispersaron para evitar que alguien más repitiera los errores de Elías. Sin embargo, en algún lugar del limbo temporal, Elías continuaba explorando. Con su intelecto y determinación, buscaba una manera de regresar, de advertir a la humanidad y de evitar que los viajes en el tiempo se convirtieran en una herramienta de destrucción. Epílogo, el eco del tiempo. Años después, Laire encontró un pergamino extraño en un mercado de antigüedades. Era un mensaje de Elías, escrito con una tecnología desconocida. Decía, el tiempo no es un enemigo, sino un maestro. Aprendamos de él antes de intentar controlarlo. Y así, la humanidad recordó la lección más importante, el tiempo siempre tiene la última palabra. Capítulos finales, resolviendo las líneas del tiempo. Capítulo 6, el mensaje en el limbo. Elías, atrapado en el limbo temporal, descubre que no está solo. Un ecosistema extraño y cambiante, formado por fragmentos de eras superpuestas, alberga a otras almas perdidas, viajeros del tiempo que nunca regresaron. Juntos, Elías y este grupo intentan crear un puente temporal que permita enviar mensajes al aire en el presente. Capítulo 7. El precio de la redención. Laire, siguiendo las pistas del mensaje de Elías, descubre que para estabilizar el tiempo definitivamente, debe realizar un último salto al Nexus. Sin embargo, el salto requiere un sacrificio final, renunciar a cualquier conexión con el presente, olvidando su identidad. Capítulo 8. El último salto. Con el puente temporal en funcionamiento, Elías y Laire sincronizan sus esfuerzos a través del tiempo. En un momento de desesperación, Laire le envía un mensaje final a Elías, agradeciéndole por su sacrificio. Tu legado está a salvo, escribe antes de activar el dispositivo. Epílogo final, el horizonte del tiempo. El presente es restaurado por completo. La humanidad avanza con cautela, guiada por las lecciones del pasado y las cicatrices del tiempo. Elías, ahora parte del mismo tejido temporal, se convierte en una figura mítica. Laire desaparece sin dejar rastro, pero su memoria vive en los escritos que dejó. El tiempo, aunque curado, siempre recuerda a quienes intentaron moldearlo.